Muy buenos días, gracias por la invitación. Aaron, gracias a ti por este contacto porque, bueno, estamos en el mes de junio, estoy viendo acá 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre, una conversación que vale la pena también sostener, sobre todo también para hacer alusión al hecho de lo importante que es la donación de sangre, la realidad de la donación de sangre en Chile, en la región del Maule y lo importante que también es la donación altruista. Partamos por eso, Aarón, hablando un poquitito de cómo está la realidad de la donación de sangre, tanto en Chile como también en la región del Maule. Bueno, la donación de sangre, en cuanto al altruismo, a los donantes que donan sangre por cualquier persona que lo necesita, no necesariamente porque tienen un familiar o un amigo enfermo en algún hospital, en Chile es bajo, pero vamos avanzando. Específicamente en la región del Maule, el 55-56% de los donantes son altruistas. Entonces es algo que va avanzando con paso lento, pero en la región estamos bien posicionados, así que el llamado es a motivar a las personas que vayan a donar, aun cuando no tengan a alguien en el hospital que necesite de sangre. Frente a lo mismo, Aarón, sigue siendo la experiencia personal el aliciente para donar sangre. Me explico, porque cuando a uno le ha tocado un familiar que necesita donación de sangre, efectivamente uno se vuelve donante y ahí entiende un poco el tema del proceso, o ha visto también cómo personas llegan a la donación de sangre porque un familiar, un tercero, un amigo, un conocido, un colega necesita donación de sangre. Esa es como la experiencia más cercana a entender un poco lo importante que es el proceso de donación en sí. Claro. Sí, hay un porcentaje de personas que llegan a donar sangre porque tuvieron a su abuelito enfermo y se les pudo ayudar con sangre, o algún familiar muy cercano. Entonces eso es un hecho real, es una experiencia de vida. Pero también hay personas que se han motivado y que se motivan porque han visto las campañas. Hay muchos jóvenes que al cumplir 18 años quieren ir a donar sangre porque en alguna oportunidad lo quisieron hacer, o también tuvieron a un familiar enfermo y no podían porque eran menores de edad. Entonces ahora, al llegar a los 18 años de edad, van y esperan ese tiempo para ir a donar sangre y celebrar junto a nosotros, su mayoría de edad, y empezar a ayudar a muchas personas. Aaron, me gustaría también tocar un tema súper importante que son los mitos. Los mitos tras la donación de sangre. Muchas personas creen que no pueden donar por ejemplo, tener un tatuaje, también el tema del peso, todo este tipo de barreras y obstáculos que quizás se han impuesto a través de los años y que evitan que alguna persona decida ir a donar sangre. Me gustaría que se pudiera hablar de ello, de cuáles son los mitos más comunes de aquellos que están interesados pero que tienen todos estos obstáculos mentales. Bueno, entre los mitos más recurrentes que da la gente es el asunto de la hepatitis. Las personas creen que haber tenido hepatitis cuando niño es impedimento para donar sangre, y eso es totalmente falso. La hepatitis que generalmente les da o nos da a todas las personas cuando somos pequeños y también grandes es la hepatitis alimentaria, la hepatitis tipo A. Entonces con esa hepatitis sí puede donar sangre después de 2 años que tuvo la hepatitis. Así que eso es recurrentemente. También con las personas diabéticos dicen que no pueden donar, en realidad sí pueden hacerlo. Hasta que se inyecta insulina, ahí recién no podrían donar sangre. ¿Cuáles son realmente los obstáculos o estas características que impedirían a alguien donar sangre? Mira, si hablamos de obstáculos reales, serían quizás afecciones cardíacas, afecciones neurológicas, muy puntuales. La invitación, es que cada persona pregunte si puede o no donar sangre, que no se limiten a lo que dijo un folleto o lo escuchó en alguna conversación. Nosotros tenemos 2 redes sociales que son bastante activas, Facebook y también Instagram. Y en estos medios nos pueden hacer todo tipo de preguntas, cualquier duda, todo. Nada es tonto, ninguna pregunta es innecesaria. Para este tema de la donación de sangre hay mucha desinformación. Hemos hecho bastante encuesta de satisfacción usuaria y nos hemos dado cuenta que las personas quieren y necesitan información para poder salir de sus mitos y atreverse a donar sangre. Así que por Messenger o por los
canales de chateo que tienen estas dos redes sociales, perdón, nos pueden preguntar y nosotros vamos a hacer cualquier pregunta. Entonces así es más personalizada la atención, es más personalizada la respuesta, porque una respuesta puede servir para una persona y alguna persona lo puede tomar de una forma. Entonces es mejor que cada persona nos pregunte. Claro. Pero en realidad las personas con afecciones cardíacas y afecciones neurológicas principalmente no podrían donar a priori, pero es mejor conversar con cada uno. Aarón, vamos un poco Diga. también a la donación de sangre en el contexto de la pandemia del coronavirus. Claro, muy importante. Sí, hemos aprendido, Aarón, en otras entrevistas que hemos tenido también sobre campañas de donación, que la utilización de sangre o los bancos de sangre son muy importantes para distintas intervenciones, porque uno suele pensar que a veces el tema de la donación de sangre solo está supeditado al hecho de que vas a donar sangre porque lo que te comentaba anteriormente, tu tío lo necesita, un familiar tuyo, un amigo, etcétera. Pero se entiende de que el proceso constante de donación es importante para distintas personas que o sufren un accidente o necesitan una operación quirúrgica, y no estamos hablando de poquita sangre, estamos hablando de mucha sangre. Entonces, en términos de COVID-19, ¿ha aumentado la utilización de las transfusiones de sangre? ¿Se ha reducido? ¿Cómo ha funcionado un poco también ese esquema en torno también a esto que es complejo, donde hay muchas personas que están en el hospital? ¿Cómo pueden entender un poco ese proceso dentro de la pandemia? Claro, muy importante la pregunta. Mira, este virus no tiene una relación estricta con las transfusiones de sangre. Ya muy poco paciente que está con este virus llegaría a necesitar transfusión de sangre. Así que ese no es un tema principal. Lo que necesitamos sí es mantener los stocks de componentes sanguíneos, glóbulos rojos, plaquetas y plasma, es para los otros pacientes que regularmente están utilizando, ya, y que son el grueso de las transfusiones sanguíneas dentro de un hospital. Muchas personas creen o piensan que quizás los accidentes son los que más ocupan sangre cuando en el hospital, y no es así. Las personas que más requieren de transfusiones sanguíneas son las personas oncológicas, las leucemias, también otro tipo de enfermedades crónicas que llevan un tratamiento largo. Esos son los que más utilizan sangre, ¿ya? Y esas personas lo siguen necesitando aún en este tiempo que estamos con esta pandemia. Así que necesitamos que la donación de sangre no decaiga. Las transfusiones de sangre también en cirugía son importantes, pero en este momento en algunos hospitales, en la mayoría, han disminuido las cirugías electivas, se han pospuesto, se han postergado. Entonces tenemos solamente la cirugía de urgencia y tenemos estos tratamientos que yo le nombraba tratamiento oncológico, que sí consumen bastante sangre, y es por eso que no debemos decaer. Sí, bueno, creo que es súper importante lo que tú nos estás comentando, Aarón, porque uno tiende a pensar que a veces, como se han puesto muchas actividades en pausa, producto del coronavirus, porque no se puede hacer esto, uno tendría a pensar de que hay muchas actividades también dentro de los hospitales que también se han detenido por razones obvias, pero hay necesidades básicas y imperiosas que también necesitan mantener este flujo. Quiero ocupar estas palabras un poco también haciendo alusión al hecho de la donación de sangre. Necesita un flujo importante de donantes, porque si bien es cierto, claro, hay una situación especial en el país, en la región de coronavirus, pero eso no quita el hecho de que se necesitan intervenciones, se necesitan donaciones. No es que el coronavirus venga a decir, a ver, se va a detener esta cuestión por 6 meses, no necesitamos sangre por 6 meses, así que después cuando pase esto los volvemos a llamar. O sea, esa realidad, descartarla absolutamente. Claro, no, esto no para, de hecho no ha parado en ningún momento, y cada persona que ha necesitado de sangre en este periodo la ha tenido, porque los donantes altruistas entienden de esto. No podemos parar nosotros la donación de sangre, no podemos parar la producción, tampoco podemos hacer. Algunas personas dicen, ¿por qué no hacen una gran campaña y se abastecen por todo el año, por un mes? La sangre fuera del cuerpo humano vence. A los 42 días debe ser utilizada, porque si no esa sangre ya no sirve. Por eso es que necesitamos que esto sea continuo en el tiempo. Entonces, no es una campaña momentánea, no tenemos que reforzarla solamente en este periodo de pandemia, sino que nosotros como recolectores de sangre, entre comillas, es una labor constante. De todos los días del año hay personas que en los hospitales están necesitando de productos sanguíneos. Por eso la motivación es que siempre seamos unos donantes de visión en el...
Claro, y es importante destacar que lamentablemente, ya como lo mencionaba Álvaro en una primera instancia, cuando tenemos algún familiar cercano, algún amigo que está pasando por un momento difícil y necesita de nuestra ayuda, ahí recién entendemos la importancia de donar sangre y tenemos la disposición para hacerlo, pero cuando no es así, lamentablemente pocas veces se toma en cuenta o se considera poder ir a donar sangre. Yo creo que es importante hacer el ejercicio de entender que detrás de cada donación hay familias, hay quizás el rostro de un niño, quizás el rostro de un posible amigo que pueda estar necesitando, en este caso, la donación. De hecho, a nosotros por interno nos llega también una campaña en específico para una señorita que necesita de la donación de sangre. Ella es bombera y secretaria de compañía, por la cual se está haciendo ahora esta campaña solicitando, buscando y pidiendo donación de sangre debido a un accidente automovilístico que sufrió, pero así como ella, hay quizás muchas personas que lo están necesitando. Es por ello que este llamado yo creo que es sumamente importante, quizás humanizar más el sentido de la donación de sangre, quizás es lo que haga falta, Aaron. Claro, así como el accidente que pasó con lamentablemente con esta persona, todos los días hay gente que necesita donaciones de sangre. Por eso es que nosotros quizás como institución no le ponemos a la donación, sino porque cualquier persona lo puede necesitar en cualquier momento. Y así como lo está necesitando en esta oportunidad esta persona, hay muchos que lo van a necesitar más adelante. Cualquiera de nosotros lo podría necesitar. Entonces lo que debemos hacer nosotros es prevenir. O sea, la donación de sangre no tiene que ser tomada como una urgencia. Debe ser tomado como algo preventivo, que siempre haya stock de sangre suficiente en cada hospital, por si yo necesito en alguna oportunidad sangre, esté disponible, ya estudiada, ya procesada, lista para ser utilizada en cualquier emergencia o en cualquier paciente que lo requiera. Aaron, salgamos un poco del coronavirus, retrocedamos el tiempo cuando no teníamos coronavirus y ustedes hacían estas campañas que habitualmente se hacen en distintas ciudades de la región del Maule. Bueno, ustedes también tienen su casa del donante, que está apareciendo la dirección ahí en pantalla, su número de teléfono. Pero ¿cómo está un poco también el compromiso de la gente de saber sobre las donaciones de sangre? Me explico. Porque por un lado, Jessica te preguntaba al respecto de quiénes son las personas que siempre están hábiles o habilitadas o pueden donar sangre, versus un poco también la cantidad de mitos que siempre han circulado al respecto de quiénes pueden donar o no. ¿Hay conectividad, por ejemplo, con juntas de vecinos, con instituciones? ¿Ustedes hacen ese tipo de charlas de repente con el propósito de informar a la gente para qué se utiliza la sangre, quién puede donar? ¿Hay como esa dinámica de si alguien necesita una asesoría o alguna charla, se ponen en contacto con ustedes? ¿Hay ese feedback o no? Claro, tenemos distintos medios de cómo poder informar sobre la donación de sangre. La mayoría de las personas o de los nexos que logramos tener son con los familiares mismos de las personas que tienen un paciente que está utilizando mucha sangre. Por ejemplo, una leucemia, un paciente con leucemia que está utilizando 100 productos sanguíneos al mes o 300, es imposible que una familia dé abasto como para poder abastecer la necesidad de ese paciente. Entonces ahí lo que hacemos, recurrimos a sus familiares, si es que tienen algún contacto con alguna institución, trabajan en alguna empresa, o pertenecen a alguna iglesia, por ejemplo, y ahí nosotros vamos, asesoramos con lo más que podamos y terminamos generalmente realizando una colecta móvil. ¿Qué es una colecta móvil? Nos desplazamos con todo nuestro equipo necesario para hacer la colecta en el sitio donde más personas puedan donar sangre, ya, y así acercamos la donación hacia la comunidad. Lamentablemente en este periodo no lo estamos haciendo por razones de la pandemia, pero sí hacemos este tipo de charlas, tenemos material informativo digital en la cual enviamos toda la información previa para asegurar el éxito de la campaña. También con instituciones, si hay gente que necesita tener información, la información está libre, la podemos entregar. Lo que necesitamos es que más gente conozca del tema. Perfecto, sí. Yo creo que es súper importante eso que tú dices. Mientras más información uno tenga al respecto, evidentemente te haces una opinión más certera sobre distintos hechos. Y por ahí también seguir barriendo con estos mitos que
Es divertido, Aaron, no sé si tú alguna vez escuchaste. Yo, a ver, me voy a retrotraer en el tiempo y voy a ir cuando estaba en el colegio, cuando uno recién a veces escuchaba como las donaciones de sangre a través de la Cruz Roja, y por ahí alguna gente te decía, no, que te van a sacar mucha sangre. Entonces, son mitos que lamentablemente perduraron mucho en el tiempo, y eso va lamentablemente en desmedro de la propia donación. Eso se ha ido quitando con el tiempo, pero me imagino que todavía siguen algunos mitos que frenan probablemente a algunas personas a acercarse a donar sangre cuando tienen la voluntad de querer hacerlo. Claro. Mira, hay dentro de los que dan, entre comillas, respetando a los donantes, obviamente, de lo que más nos causa un poco de risa son mitos que son muy antiguos. Por ejemplo, decían que iba a cortar la vista al donar sangre. Y claro, eso totalmente no es cierto. Algunas personas decían que engordaban después de donar sangre. ¿Y qué es lo que pasaba? Claro, donaban sangre y como tenían la idea de que quedaban debilitados, empezaban la semana que venía a comer el doble. Entonces, obviamente iba a haber un aumento de peso, porque si yo como más de lo que estoy gastando, obviamente voy a aumentar el peso corporal. Entonces, ha sido un sinfín de mitos, unos más divertidos que otros, pero sí, lo importante es que la gente se vaya informando, que nos pregunten en las redes sociales, ahí podemos conversar largo y tendido de todo lo que quieran con respecto a la donación de sangre, obviamente, y así poder aclarar todas las dudas, porque hay personas que solamente por desinformación o porque en su familia se ha dicho muchas veces que no pueden donar sangre o no es bueno donar sangre, no lo hacen. Claro. Pero una vez que ya se empiezan a informar y empiezan a sacar los mitos, se dan cuenta de que realmente no les va a afectar su salud, van a estar ayudando a otras personas y descubren este mundo de la donación, y después vienen a donar sangre cada 3 meses o cada 4 meses, así como les va dando el tiempo. No cuesta nada y vale mucho, nada. Así que en pantalla están apareciendo los datos, no solamente la dirección, sino también el Facebook para poder encontrar más información a Aaron, así que hacer la invitación final a buscarlos en las plataformas digitales y también, ¿por qué no?, visitarlos directamente y poder hacer todas las consultas. Claro que sí. Yo quería dejar el último mensaje, que en estos momentos seguimos necesitando donaciones de sangre, pero lo principal en este momento de pandemia es evitar las aglomeraciones. Claro. Por eso necesitamos dos cosas local en la región, en Curicó, en el hospital de Curicó, en el hospital de Linares y en la casa donante de sangre de aquí de Talca, que sea con una reserva de hora y que las personas lleguen a la hora que reservaron, para que así no tengamos mucha gente en la sala de espera. Y lo otro, no ir acompañados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesitamos obviamente mantener espacios suficientes de distancia social, y nuestra casa lamentablemente no es una casa grande, entonces necesitamos que la gente vaya ojalá solo, y sobre todas las cosas que no vayan con niños, que no vayan con menores de edad, porque no queremos exponer a nadie a que se pueda contagiar del virus. Entonces necesitamos que se respete eso, que se agende hora y que no vayan acompañados, que vayan solos. Oye, Aaron, bueno, como decía Jessica, 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre, Facebook, Casa del Donante de Sangre Maule, dirección 2 Norte, 840 Talca, y el teléfono es el 712-41-12-30. Aaron, un abrazo virtual. Sigue contando con nosotros para este tipo de invitaciones, porque son súper importantes, y cuando ya vaya pasando el coronavirus y podamos estar más cerca, lo vamos a dejar cordialmente invitado a usted y a otra gente para seguir profundizando sobre lo importante de la donación de sangre. Que tengas buen día y que tengas buena semana, Aaron. Bueno, muchas gracias a todos, que estén bien. Igualmente, Chao. bien.